trabajando en el software de Logosoft Comfort para seguir haciendo prácticas de los ejercicios de oleoneumática. Pues entonces vamos a hacer el segundo ejercicio, un programa para, vamos a hacer a actuar a un cilindro de simple efecto y vamos a utilizar los timers. Bien, dice el ejercicio número 4, elabore un programa para un cilindro de simple efecto, el cual trabajará con las siguientes condiciones de trabajo. Número 1, al pulsar S1, 1.3 segundos después él sale. 2, el vástago regresa después de 4 segundos fuera, repitiéndose el ciclo hasta pulsar paro. O sea que vamos a pulsar un S2, que no lo dice por acá, pero ya lo entendemos. Entonces acá tenemos el ejercicio de anterior, pues aquí dice, en este caso dice stop, este va a ser S2, vamos a ponerle los nombres que nos está solicitando. Start va a ser S1, perdón, me equivoqué, ¿verdad? Entonces start acá se va a llamar S1, entonces vamos a ponerle a como nos está pidiendo el ejercicio. Aquí tenemos S2 y tenemos S1, S1 es marcha, S2 es paro. Ahora tenemos nuestra marca asociada. Voy a hacer este ejercicio desde cero, pero los demás, pues por acortar el tiempo, lo vamos a hacer un poquito más rápido. Entonces acá vamos a necesitar una segunda bobina, pero antes, bueno, para que corte el movimiento acá o el accionar del movimiento, pues entonces acá vamos a tener la marca asociada a la marca 1, el contacto abierto. Ahora vamos a poner un contacto normalmente cerrado, pero ahí viene el detalle, a quién va a pertenecer este contacto. Para este trabajo son 2 tiempos lo que vamos a medir, por lo tanto vamos a necesitar 2 timers con retardo a conexión. Y como vamos a tener un solenoide, este es un cilindro de simple efecto, necesita una electroválvula monoestable, pues entonces vamos a tener una salida. Esta salida va a ser Q1. Ahora, este timer, ¿a quién va a pertenecer? Este timer va a pertenecer al timer 2. Entonces lo buscamos acá y aquí ya lo tenemos y le ponemos timer 2, incluso ya lo podemos unir. Y pues nada, ahí hace falta la bobina, la marca 2. Entonces este va a ser, como ya la marca 1 está asignada, me aparece directamente la marca 2. Entonces esta va a ser la marca o la memoria 2. Después de eso vamos a utilizar un contacto normalmente abierto asociado a la marca a memoria 2. Por lo tanto vamos a inmediatamente asociarlo a marca 2 y aquí vamos a poner nuestro timer 1. Los timers en el caso del software Logosoft no se necesitan resetear como en los otros, en algún otro sentido, ¿verdad? Entonces acá solo vamos a ir poniendo los tiempos. Este va a ser el timer 1, por lo tanto este va a tener un tiempo de 1.3 segundos. Entonces este va a tener, en este caso, sí, un 1.3. Entonces necesitamos en 1 y aquí vamos a poner 1.3, que ese es el tiempo de disparo de este, que yo creo que es bien corto, pero bueno, vamos a ver el ejemplo, ¿verdad? Entonces vamos a continuar. Entonces ahora el timer, este timer 1 va a mandar a actuar, en este caso, el solenoide. Entonces acá vamos a poner un contacto normalmente abierto que va a pertenecer al timer 1. Pertenece al timer 1, lo podemos conectar. El timer 1 ya está conectado. Y bien, ahora sigue, vamos a mandar a actuar el solenoide. Este me representará, este es Q1 y este me representará la electroválvula. Entonces vamos a poner aquí electroválvula 1. Vamos a ponerlo así, de esta manera, para entender que este de acá es la electroválvula. De hecho es la única salida. A la misma vez que el timer 1 manda a salir la electroválvula, pues también va a mandar a encender un timer número 2. Por lo tanto este pertenece a este timer y lo vamos a ubicar acá. Este timer va a medir el segundo tiempo, o sea, va a medir los 4 segundos. Entramos acá y vamos a ponerle 4 segundos cerrados, ¿verdad? 4 segundos que están cerrados. Y después de un tiempo este timer pues va a mandar a cortar acá. Entonces, y como está energizado este grupo, es así como se va a estar trabajando. Hacemos una simulación. Este programa es corto y lo podemos platicar, o sea, lo podemos explicar.
Pulsamos S1, la memoria se autoenclava, se autorretiene, la memoria manda a encender esta última otra memoria, esta memoria manda a encender el primer timer cuenta 1.3 segundos para que salga la electroválvula puesta afuera, este timer también manda a contar 4 segundos para que después de 4 segundos mandemos a cortar acá la energía y de esa manera la electroválvula va a cambiar de posición por efecto de un resorte y así se va a estar trabajando. Entonces unimos, pulsamos S2, cuenta un tiempo, se activa la electroválvula, cuenta un tiempo afuera y se manda a cortar la electroválvula. Y como está energizada esta parte, se vuelve después de ese tiempo, esos unos segundos, se vuelve a reactivar. En todo caso, en los controladores lógicos programables, lo que nosotros vamos a ver es activar y desactivarse el solenoide de la electroválvula. Y después, ya en el montaje real, pues vamos a estar viendo cambiando de posición la electroválvula y viendo salir y entrar el émbolo. Pero acá nosotros, en primera instancia, lo que vemos es nada más que encender y apagar lo que nos representa la salida Q1, que es la electroválvula. Si nosotros queremos cambiar tiempos, por ejemplo acá le queremos añadir, podría ser, no sé, yo le voy a añadir un poquito más de tiempo. Acá en el tiempo del timer 2 le voy a agregar a 6 segundos, solo para que hagamos una simulación. Entonces acá nosotros encendemos y como podemos observar, después de que pasen esos 3 segundos se manda a accionar la electroválvula. Y después, estando afuera, pues comienza a contar el tiempo y 6 segundos que esté apagado y así va a estar 3 segundos apagado, 6 segundos encendido. ¿Sí? Bueno, esta sería la forma de trabajo del programa que nosotros ejecutaríamos ya para el accionamiento de un cilindro de simple efecto en oleoneumática. En este caso vamos a hacerlo con un programa en PLC. En este caso pues utilizaríamos el logo de la marca Siemens. Bien, yo sin nada más, pues aquí yo ya lo voy a detener. Y recuerden que el timer, si se le quita la energía, pues deja de contar. Entonces sin nada, yo me despido de todos ustedes deseando que se unan a nuestro canal, a nuestra plataforma de YouTube, que compartan este contenido para que lleguen más personas y de una u otra manera pues que nuestro contenido les esté ayudando a todos. Tengan un buen día.